¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar del Instituto de Gobierno Corporativo, en esta ocasión titulado El impacto de la gobernanza corporativa en el valor de mercado, prácticas sólidas y la influencia en el acceso al financiamiento. Hoy vamos a contar con la distinguida presentación de uno de los economistas de la camada joven, de economistas que están en el mercado y en el ambiente nacional, mi querido amigo el doctor Eric Molino Ferrer. Eric es un economista con más de 15 años de experiencia, pero aparte de eso, un referente hoy día en temas económicos, sobre empleo, sobre acciones que se necesitan dentro de nuestra estructura económica, pero su especialización está en valoración de empresas y además en cómo los entornos favorecen el valor de las empresas y el incremento en ese valor accionario que deben de tener. Eric nos va a compartir este importante tema de la gobernanza corporativa en el valor de la empresa y estamos seguros vamos a tener una nutrida información de parte de él para beneficio de todos nosotros en el Instituto de Gobierno Corporativo. Eric, un honor tenerte acá y bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar acá con ustedes el día de hoy para hablar de este tema. La verdad es que me honra poder que conversemos de este tema porque al final yo sí soy de las personas que de hace mucho tiempo he estado diciendo que en las finanzas nosotros tenemos que verlo no solamente como una parte científica y numérica de corto plazo, sino que nosotros precisamente para poder garantizar la sostenibilidad de una empresa desde el punto de vista financiera, hay que hablar de gobernanza. De hecho, quisiera empezar por introducir este tema que a mí me parece que siempre es relevante cuando estamos hablando de inclusive el riesgo país. Cuando uno ve la metodología de Fitch para analizar cuáles son esas variables que causan el mayor impacto en la calificación del riesgo soberano de un país, uno siempre empieza por decir, bueno, seguramente las finanzas públicas, la relación deuda-PIB, la cantidad de intereses sobre los ingresos, pero muchos se sorprenden cuando van al final a ver la ponderación sobre estos criterios que se utilizan para medir la calificación de riesgo. Y la variable que más peso tiene, es más, pesa más que todas las variables en su conjunto de las variables de finanzas nacionales, es precisamente el concepto de la gobernanza, definido por ellos multifactorial, pero agrupados en conceptos como, por ejemplo, la rendición de cuentas, la transparencia, la famosa confianza de la que siempre nosotros hablamos. Y cómo no va a ser una variable determinante si al final tú tienes, por ejemplo, una ley de responsabilidad social fiscal. No hablo solo de Panamá, sino de los países. Tienes unas leyes que al final te hablan de los procedimientos y los protocolos que tienes que tener como país para saber tu capacidad de endeudamiento y la sostenibilidad de la misma, y no poder confiar en que eso se va a cumplir o no. Entonces, precisamente, poder extrapolar estos conceptos de la importancia de la gobernanza a, por ejemplo, este tema que me apasiona mucho, que es el tema de la valoración de la empresa, no solamente es un tema que se ve muy a nivel microeconómico, sino también a nivel macroeconómico cuando estamos hablando del riesgo país. La gobernanza definitivamente que importa. Y a mí me gusta empezar por la conclusión, y ya me he adelantado un poco a mis palabras. Yo creo que el mensaje fundamental de lo que les voy a estar hablando el día de hoy es que una gobernanza robusta se traduce en un mayor valor de la empresa. Entonces, sí tenemos que tener un punto de partida de que si nosotros en este momento no estamos teniendo conversaciones orientadas a la gobernanza corporativa, le estamos haciendo un desfavor a la sostenibilidad financiera de nuestro negocio. Nosotros deberíamos estar ya teniendo conversaciones, si no las hemos tenido, por más pequeña que sea la empresa, sobre estos conceptos de gobernanza para poder entonces nosotros ver de qué manera con luces largas podemos garantizar esta sostenibilidad. Y quiero explicar un poquito cómo es esa cadena causal de por qué cuando uno está hablando de gobernanza, está teniendo una relación importante con la valoración de la empresa. Entonces, quiero hacer, lo ven en la diapositiva un poquito cómo empieza esto. Una gobernanza robusta es tener políticos y procesos claros. Esas políticas y procesos claros, ahorita por supuesto que voy a estar expandiendo a detalle en cada uno de estos conceptos, generan transparencia y confianza. Este
concepto de transparencia y confianza, y quiero regresar nuevamente al concepto de los mercados de capitales, al final eso es el famoso credit rating. Al final, lo que está tratando de hacer una calificadora de riesgo cuando está midiendo la empresa es si yo confío en la capacidad de repago de esa institución financiera, país, régimen soberano, etcétera. Entonces, tener políticas y procedimientos claros te permiten tener un mayor nivel de confianza porque sabes que las actuaciones y los procedimientos y los protocolos van a ir dentro de lo que se encaja de buenas prácticas y que si te encajas dentro de eso, las cosas deben salir bien. Entonces, evidentemente, como tienes mayor confianza y mayor transparencia, eso se ve reflejado en un menor riesgo financiero. Para mí era importante hablar de riesgo reputacional, ahí pude haber incluido riesgo operativo y una serie de cosas, pero yo creo que hoy en día riesgo reputacional es importantísimo como proceso de la gobernanza, porque, por ejemplo, en Panamá tal vez no se tiene, digamos, tanto, digamos, enfoque a esto como se tendría, por ejemplo, una jurisdicción con un mercado de capitales en cuanto a las acciones mucho más líquido, donde el precio de una acción podría subir o bajar con un escándalo financiero que le haya pasado a una empresa, pero no solamente financiero, sino también de carácter reputacional. Y esas son cosas que precisamente la gobernanza nos ayuda a prevenir. En un mapeo de riesgo, la gobernanza nos permite dar ese tipo de luces. Y claro, ya que estoy hablando de riesgo financiero, ahí ya tengo el amarre directamente con finanzas. De hecho, una interpretación de cuál es el rol de las finanzas es precisamente, entre otras cosas, tratar de gestionar con políticas claras el riesgo del manejo del dinero. Entonces, menor riesgo financiero significa que hay mayor demanda por mis bonos o mis acciones, dependiendo de qué instrumento estoy tratando de ver. En el caso de los bonos, por ejemplo, a mayor demanda, es decir, que la gente quiera comprar estos bonos, se ve traducido como una tasa de interés menor. Es decir, cuando yo estoy, digamos, en el proceso de determinar qué tasa de interés tengo que darle a mis accionistas o darle, bueno, perdón, no a los accionistas, sino a los inversionistas para ver si quieren invertir o no en la empresa. Por supuesto que hay que ver variables tangibles como por ejemplo cuánto está la tasa del FED, cuánto están las tasas de bonos comparables a ese plazo, pero ahorita quiero mostrarles evidencia empírica de algunos ensayos que me he estado leyendo para esta presentación, de que cuando tú comparas peras con peras y el diferenciador es que tienes una política de gobierno corporativo robusta, esos son bonos que se cotizan con una menor tasa de interés, por las cosas que estoy hablando ahorita. O sea que si hay un impacto financiero real, esto es algo tangible, esto es algo que ayuda al bolsillo, esto no es algo esotérico, vamos a hacer esto porque es bonito, es un tema que tiene un impacto importante. Y claro, por supuesto, ya para terminar de amarrar la cadena de la cadena causal, perdón, esas menores tasas de interés se traducen en un mayor valor de la empresa. Entonces, definamos un poquito los términos, para que estemos claros, digamos un poquito en este ensayo. Cuando yo me voy a estar refiriendo en esta presentación, gobernanza corporativa para mí es todas esas normas, procedimientos, estructuras que dirigen o controlan la empresa. Es decir, yo tengo una política que me va a decir el qué y yo tengo entonces decir el cómo. Entonces, para mí eso es parte de la gobernanza corporativa. Y cuando voy a hablar de valoración, y ahí voy a hacer bastante hincapié, para mí valoración es precisamente uno de esos procesos dentro de finanzas. Y lo que yo estoy tratando es de cuantificar el valor financiero de mis activos y del patrimonio de mi empresa, tratando evidentemente, entre otras cosas, lo que yo quiero robustecer en toda una empresa es el patrimonio. Sí, tener el valor de los activos alto es importante, pero si eso viene acompañado de un gran apalancamiento, de hecho, lo que yo estoy haciendo es poniendo en riesgo ese patrimonio. De hecho, es parte de la conversación que quiero tener el día de hoy con ustedes. Esto yo siempre lo menciono cuando una persona o una empresa piensa en valoración, suele decir, bueno, es que yo valoro para vender, yo quiero saber cuánto vale mi empresa y si yo quiero que me den $2 millones por mi empresa, bueno, ya, ese es el precio. Valoración no es solamente para vender. O sea, valoración es un proceso que todas las empresas deben hacer. Yo recomiendo que por lo menos lo hagan una vez al año. Lo ideal es que uno lo vaya haciendo periódicamente, que ya esté incluido entre las actividades que tiene que hacer el CFO de una empresa y la junta directiva, es monitorear si las políticas de inversión que se han estado estableciendo han mejorado
no la valoración de la empresa. La valoración es precisamente una brújula, es una medición, es un proceso de autofiscalización, como a mí me gusta decir, porque al final muchas veces nosotros, si no tenemos el control de una valoración de la empresa o tenemos bien claros cuáles son los procesos y las métricas y las cosas que debo estar midiendo, al final vamos a estar aquí ahorcados, vamos a estar en un proceso, oye, me sobreendeudé y no me di cuenta cómo. Esa es una clásica que he escuchado de clientes, bueno, pero es que si yo facturo tanto al año, ¿cómo es posible que tenga esta situación? Bueno, precisamente porque no hemos tenido, digamos, un protocolo claro, unos procesos claros de qué es lo que se tiene que estar monitoreando. Entonces, ¿para qué valora una empresa? O cuál es la importancia? Esto importa porque yo a veces puedo tomar decisiones de evaluar oportunidades de adquirir otras empresas o adquirir otros proyectos. Si es que yo tengo que poner un colateral, esta tal vez muchos ya lo han identificado, que por ejemplo van a un préstamo, van a pedir un préstamo bancario y el banco les dice, bueno, ¿tienes algún bien inmueble que me puedas dar como garantía o como colateral? Ahí se vuelve mucho un proceso de avalúo y no de valoración, pero no es la única cosa que se puede hacer. Por ejemplo, tú puedes poner como garantía acciones o puedes poner como emprenda acciones y ahí tienes que tener un proceso de valoración. Si tú quieres hacer, por ejemplo, una escisión, una desinversión, a mí muchas veces me pasa que yo le digo a mis clientes, bueno, aquí tienes una serie de divisiones que no es que no valen nada, pero es que no te están generando valor y yo lo que pensaría es que tienes que hacerla como un spin-off, tienes que salir de este pedazo, cuánto te deberían compensar por ese pedazo del que estás saliendo. Pero a mí también me gusta verlo desde un punto de vista de cómo esto minimiza el riesgo de una cartera, porque muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando de empresas grandes y estamos hablando de un holding, el valor del holding va a depender de cuáles son esas empresas que están abajo. Entonces, si yo estoy adquiriendo unos activos o adquiriendo unos flujos o adquiriendo unas empresas, ¿cómo me complementa esa empresa dentro de esta cartera que yo estoy viendo? Y el enfoque debería ser muy orientado a, hey, esto no solamente me debería estar generando efectivo, sino que esto me debería estar también minimizando el riesgo. Tienen que haber más criterios más allá, ahorita lo voy a mencionar, tienen que haber criterios que vayan más allá del aspecto de cuál es, digamos, cuál es la TIR del proyecto o cuál es el valor presente neto que me está dando. También tiene que ver, y para tal vez concluir en esta partecita, tiene que ver mucho con la estrategia organizacional. Es decir, si yo tengo dentro de mi negocio, y yo ese negocio yo lo quiero que sea el número uno de Panamá o que sea el número uno de la región, ok, ¿cuál es esa estrategia de crecimiento que voy a tener? ¿Cuál es ese protocolo de esa crisis, cuáles son los recursos que debo adquirir para eso? ¿Cuál es el personal que debo estar contratando para eso? Y al final evaluar si esa decisión fue la correcta o la incorrecta. Todo eso es parte de este proceso de por qué para mí la valoración no es un tema solamente acordarse de esto cuando se quiere vender. Esto es parte integral de los procesos que deberían hacerse anual o semestralmente en la empresa. Bueno, entonces, ¿cómo se valora? Y entonces acá quiero hablarlo muy resumido, muy aterrizado. Esto, o sea, hay varias maneras de valorar. Yo solamente quiero resaltar aquí un par de cositas y por eso lo he resumido, digamos, en esta fórmula que se usa mucho, es el valor de mercado de mis activos es igual a un flujo de caja libre de la empresa que yo tengo, en inglés se llama el free cash flow of the firm. Ese flujo de caja libre que me está dando la empresa lo divido entre el WACC. Algunos sabrán qué es el WACC. El WACC es ese costo ponderado de capital, cuánto me cuesta en su proporción la deuda, cuánto me cuesta en su proporción el capital que yo estoy poniendo accionario o como parte de mi patrimonio, y ahí le resto el crecimiento. Esas tres cosas nacen de decisiones que se hacen desde la perspectiva de la gobernanza corporativa y lo quiero ir elaborando. Ahora, para que no perdamos de vista esto y no quiero abrumarlos con matemáticas a esta hora de la mañana, pero quiero que noten dos cosas muy importantes. La primera es qué número está en el denominador y qué número está en el numerador. En el denominador yo tengo el WACC, que es el costo de cuánto me cuesta endeudarme y cuánto le está costando al accionista el riesgo al que está poniendo ese costo de oportunidad y capital, y el crecimiento. Y de hecho el crecimiento está como algo negativo. Entonces, si yo logro minimizar mi costo de capital y yo logro aumentar mi crecimiento, eso debería ayudarme a que el valor de mis activos sea mayor. Y quiero que ese mensaje se lo lleven porque me gusta verlo desde ese punto de vista matemático, porque entonces ya tienes un objetivo claro. Sí, por supuesto que es importante que la empresa genere flujo, pero también es importante saber
cómo yo he logrado ese apalancamiento, cuánto es mi costo de capital total, tanto lo que me endeudo con los bancos como lo que me estoy pidiéndole a mis accionistas, ese costo de oportunidad del accionista, y cómo estoy creciendo. En la medida de que yo me enfoque en esas tres cosas, yo puedo lograr un mayor valor de la empresa. Y esta fórmula es un poco parecido, si se dan cuenta en el anterior, lo que estaba diciendo el valor de los activos, el valor de mercado. Claro, si lo quieres ver desde un punto de vista contable, tienes el valor en libros. La diferencia aquí que yo creo que es importante es que cuando tú estás viendo el valor en libros es cuánto has puesto a la fecha. Eso no quiere decir que estás viendo una proyección hacia el futuro de cuánto te puede generar esos activos. Y ahí es donde está la palabra crecimiento, ahí es donde está la palabra perspectiva, ahí es donde está la palabra inversión. Entonces, claro, hay una diferencia entre valor de mercado y valor en libros. Pero cuando estamos viendo patrimonio, que a mí aquí es donde me parece importante, porque al final de lo que yo soy dueño es del patrimonio de la empresa. Yo puedo tener muchos activos, pero si el apalancamiento es 90%, yo estoy en una situación de alto riesgo, porque si cae el valor de mis activos en el mercado, puedo estar en una situación donde se borra mi patrimonio. El ejemplo clásico que yo doy es, si tú compraste una casa a 95% y tienes una situación en donde te atrasas en el pago de la casa, donde tienes que vender la casa a descuento, tú puedes acabar debiendo más al banco de lo que vale la casa. Entonces el patrimonio se elimina. Entonces, este es parte del enfoque cuando uno está haciendo la valoración. Tú al final lo que quieres ver es, ok, siendo muy ácido, porque como les digo, esta no es la única manera, quiero simplemente que veamos esto de una manera tal vez resumida para propósitos de ilustración en esta horita que tenemos para conversar y que por supuesto disponible para las preguntas, pero el valor de mercado muy parecido. Ese flujo lo voy a llamar dividendo o mi capacidad de poder generarle dividendo a mis accionistas y lo estoy dividiendo entre específicamente el costo de oportunidad al patrimonio, el CAE quiere decir la tasa que me exigen mi inversionista como retorno, va muy de la mano con el riesgo y ese crecimiento que estábamos hablando. Entonces, bueno, ahora vayamos a lo que siempre yo le digo a mis estudiantes, para mí este es el concepto número uno que se enseña el primer día de clases en finanzas corporativas. El objetivo de las finanzas corporativas es maximizar el valor de la empresa. ¿Y cómo se hace? Con tres principios. Uno tiene una decisión de inversión, una decisión de financiamiento y una decisión de cómo se reparten los dividendos. Estos son parte del proceso de las finanzas corporativas. Ahorita quisiera, perdón, de la gobernanza corporativa. Ahorita quiero expandir de cómo son estos procedimientos, si se tienen que hacer a través de junta directiva, de los comités, etcétera. Pero aquí es donde van a regir los conceptos más importantes de cuál es nuestra estrategia financiera. La primera, la decisión de la inversión. ¿En qué vamos a invertir? ¿Ok? La decisión estrictamente matemática es, bueno, el retorno sobre el capital invertido debe ser mayor que el costo del capital. Es una, digamos, un principio matemático muy directo. Si yo estoy esperando un retorno de 15 en algo que me cuesta 10, eso es una inversión que yo debería hacer. Es decir, yo estoy compensando el costo de financiamiento y estoy compensando el riesgo del retorno que quería asumir mi inversor. O sea que si yo tengo una inversión donde el retorno es 15 y el costo es 10, perfecto, sigamos con esa inversión. Que tiene matices, que ahorita quiero expandir, pero esa, digamos, es el primer paso, la decisión de la inversión. ¿En qué invertimos? ¿Cuáles son nuestros criterios, nuestras políticas sobre en qué estamos invirtiendo? El siguiente punto es, ok, ya tengo claro en qué estoy invirtiendo, cómo lo voy a financiar. Y aquí volvemos, y aquí voy a volver a poner esa diapositiva en un momento. Aquí viene el tema de ese WACC famoso. Si se acordarán, estaba en el denominador. Es decir, bueno, yo tengo que encontrar un equilibrio y un punto óptimo entre esa deuda y ese patrimonio, ese capital que yo estoy aportando, porque si yo tengo una situación en donde hay muy poco patrimonio y mucha deuda, eso es riesgo para el negocio, el WACC es alto. Ahí tal vez muchas personas dicen, bueno, pero es que la deuda es más barata y por ende yo prefiero endeudarme y no poner mucho patrimonio. Cuidado con eso. No necesariamente. Una de las cosas que precisamente se mide y se hacen, lo hacen los bancos, lo hacen las calificadoras de riesgo, lo hacen cuando se están emitiendo bonos, una de las cosas que precisamente se mide es la capacidad de apalancamiento. Si no, veamos cómo han subido y afortunadamente en los últimos meses ha ido cayendo, pero veamos cómo pasó los bonos
en la República a cotizar, que llegaron, el riesgo país llegó a estar por arriba de 3.30 y que ahorita mismo está por debajo de 2%. Entonces, precisamente el tema del apalancamiento es algo que deberíamos siempre estar viendo. El óptimo no es cero. Hay personas que piensan que la deuda se sataniza. No, la deuda tiene unos criterios y tiene inclusive un escudo tributario, esa es una parte importante, los intereses son deducibles de impuestos, así que evidentemente el óptimo no es cero, pero tenemos que tener un criterio y un protocolo de cómo se va a manejar esa deuda. Por último, un número es importante, de hecho yo creo que es una de las conversaciones más importantes, es una de las primeras preguntas que le hago a mis clientes, y ¿usted tiene una política de dividendo? No, lo que sobró del año, eso me lo reparto. Cuidado. Uno tiene que tener un protocolo de cómo debe ser la política de dividendos, porque si nos entregamos, hay un valor que se llama la razón de retención, es de esa utilidad, cuánto me estoy repartiendo y cuánto estoy dejando en la empresa para reinversión. Y quiero que piensen en algo. Si nosotros nos repartimos el 100% de la utilidad, y es un caso extremo, pero si nos repartimos el 100% de la utilidad como dividendo, ¿cómo se está financiando el crecimiento? La respuesta es, o se está financiando con deuda o tengo que volver a poner plata. Entonces, ahí es donde está el tema de que realmente yo tengo que provisionar un porcentaje siempre de retención porque esa retención va a financiar mi futuro crecimiento. Ahora, aquí es donde empiezan a haber ciertos criterios digamos, en mercados de capitales más maduros. Una de las cosas es, mira, invierte, perdón, reparte dividendos solo cuando no encuentras proyectos de un ROI mayor al WACC, que era mi principio uno. Y muchas empresas en los Estados Unidos no reparten dividendos. Amazon, por ejemplo, no reparte dividendos. Apple reparte una cantidad muy pequeña de dividendos. Entonces tú dices, ¿y cuál es el beneficio del inversor? Lo que pasa es que al ellos estar reinvirtiendo las utilidades, eso crece el negocio, aumenta la valoración del negocio y bueno, el que quiere sacar plata lo que hace es que simplemente vende sus acciones o tienen una situación en donde me sobró este patrimonio, lo que voy a hacer es comprar las acciones, la empresa comprarle acciones a el accionista y entonces así es que hay ese retorno. Pero no podemos tener una conversación separada cuando estamos hablando de dividendos y de crecimiento. De hecho, de estos tres, que para mí los tres son preguntas fundamentales, la política de dividendos suele ser la que más descuidan y para mí es, digamos, central igual de importante de cómo me financio y cómo invierto. Entonces, como les decía, ¿en qué invierto? Para mí no es solo un valor numérico. Ah, bueno, yo espero tener una TIR de 18 y si este proyecto me da una TIR de 20, paso. Perdón, me comprometo a hacer esa inversión. O si, por ejemplo, el valor presente neto es mayor a cero, perfecto, vayamos con ese proyecto. Va más allá de eso. Hay que pensar estratégicamente en la inversión. A ver, esta inversión. Y aquí tengo unas preguntitas para fomentar la reflexión y el debate. ¿Tengo mayor control de mi cadena de suministro con esta inversión? Me estoy acercando más a los clientes, es decir, yo estoy invirtiendo en cosas que a mis clientes les preocupa, o solamente estoy pensando en la maximización de la ganancia. Cuidado, maximización de ganancias en el corto plazo puede ser en detrimento de la maximización de ganancias a largo plazo, que es una de las cosas que siempre hay que evaluar. A ver, yo estoy haciendo una inversión que garantiza oferta y suministro futuro. Esa es una que nos hemos dado cuenta cuando hay cuellos de botellas o cuando hay distorsiones en la oferta a nivel internacional, sobre todo en la parte del comercio internacional. Yo necesito tener garantizado mi suministro, si no, no puedo vender. Esta es una parte crítica de las inversiones y va mucho más allá de un tema de PIB y valor presente, es un tema estratégico. Estoy haciendo inversiones que reducen los riesgos del negocio. Tengo un mapa de riesgo evaluado y yo tengo por un lado cosas que debo mitigar, cosas que debo transferir, cosas que debo asumir. Estas inversiones me ayudan a gestionar mejor mi riesgo, sí o no. Esas son las cosas que debería estar pensando bajo ese principio número uno que estoy mencionando. A ver, volvamos a cómo estaba hablando ahora, porque quisiera hablar de crecimiento. Ese modelo de valoración de patrimonio, eh, si yo estoy diciendo que, ok, la empresa vale más si puedo entregar más dividendos. Ok, ¿cuánto reparto? Porque también digo que si es mejor repartir o reinvertir, porque si reinvierto, significa que no lo tengo que pedir prestado al banco, significa que no lo tengo que poner yo. ¿Cómo llego a ese punto de equilibrio? Y aquí hay un ejercicio que quiero que hagamos y los invito a la reflexión de este lado, ¿no? Cuando digo crecimiento, ¿es crecimiento en qué?
Es la pregunta que yo les hago a mis estudiantes y les invito siempre a que piensen bien de qué estoy hablando. Yo estoy hablando de crecimiento en ventas, estoy hablando de crecimiento en ganancias, en dividendo, en flujo de caja de la empresa, crecimiento del activo, crecimiento del patrimonio. Eh, no es lo mismo, ¿eh? Porque yo puedo tener una circunstancia, esta es siempre lo digo de manera jocosa y con el mayor de los respetos a mis colegas en las áreas de comercial, que yo también he sido comercial, así que lo puedo decir con propiedad. Muchas veces nos enfocamos en la venta y no necesariamente en la utilidad. Oye, mira cuánto estoy vendiendo, sí, pero cada unidad que está saliendo me está costando más. Entonces, no me encanta el hecho de que estoy vendiendo más si se está disminuyendo la utilidad en la medida que lo voy haciendo. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en crecimiento, quiero que ese crecimiento vaya de la mano con no solamente con los dividendos y la política de dividendos, sino también con ese principio número uno. Ese crecimiento es, compré un activo que me ayudaba a tener mayor control en mi cadena logística, tener mayor control en mi suministro, acercándome más al cliente y generándole mayor valor al cliente. Esas son las cosas que yo necesito ver cuando estoy hablando de un crecimiento activo, que no solamente es físico, puede ser temas de activos intangibles, pueden ser temas de marca, temas que tienen que ver mucho más con si estoy adquiriendo una licencia, si estoy adquiriendo digamos, más capital social. O sea, ahí hay, digamos, algunos detallitos que es importante que reflexionemos. Pero quiero aterrizarlo nuevamente a la parte matemática. A ver, existen dos conceptos que para mí son dos conceptos que si su CFO nunca se los ha mencionado, regáñenlo, porque estas son cosas que su CFO se debería saber en memoria. A ver, hay una cosa que se llama el crecimiento interno y hay una cosa que se llama el crecimiento sostenible. El crecimiento interno te contesta una pregunta muy directa. ¿Puedo crecer sin capital externo? Esa es una pregunta súper importante. Yo podría crecer, o cuánto, mejor dicho, podría crecer yo sin pedirle plata prestada al banco y sin necesitar yo aportar capital. Y eso tiene una fórmula sencillita que es cuánto es el ROA, es decir, ese Return on Assets, mi utilidad entre mis activos, vamos a decir que esa utilidad de activos es 10%, y la razón de retención es cuánto no repartí de dividendos mis utilidades. Vamos a decir que yo repartí el 50% de mis utilidades como dividendos, es decir, que el 50% se quedó retenido. De acuerdo a la fórmula, lo que está diciendo es que yo puedo crecer sin pedir capital externo a 5%, porque estoy con un ROA de 10%, con una razón de retención de 50%, yo estoy creciendo al 5%. ¿Por qué es importante saberse ese número? Porque si entonces viene una proyección de crecimiento o se plantea en una junta directiva o se plantea en un comité de inversión, bueno, es que esto va a crecer al 15%, alguien alce la mano y diga, hey, pero si tú me estás diciendo que el crecimiento interno es 5, eso implica que entonces yo tengo que pedir capital externo. O sea, es así de sencilla la matemática. Porque cuando nos vamos a la parte contable, y no lo quiero desmenuzar aquí, en el poco tiempo no nos voy a enredar con la matemática, pero el punto aquí es que mis activos no están generando suficiente utilidad para poder sostener un crecimiento del 5% si estoy reteniendo el 50% de las utilidades. Esa es, digamos, un poco la visión. Entonces, tener claro cuánto es mi tasa interna de crecimiento me dice, por un lado, cuánto puedo hacer esto sin apalancarme, o qué pasa si no me puedo apalancar o no puedo poner más capital, cuánto es lo que razonablemente puedo crecer. La otra, que es el crecimiento sostenible, es una fórmula muy parecida. La diferencia es que ahora no lo hago en base a el ROA, sino el ROE, que es el Return on Equity. Pero es exactamente lo mismo. Si yo tengo que mis utilidades sobre patrimonio, vamos a decir ahora otro número, vamos a decir que mi retorno sobre el patrimonio, vamos a decir que es el 15% y que yo estoy reteniendo la mitad, significa que yo puedo crecer al 7.5, pero se asume entonces de que ese crecimiento, si lo notan, aunque estuve usando números diferentes al ROA, el principio es yo voy a poder crecer, pero yo lo que puedo hacer es que puedo crecer asumiendo que sí hay capital externo, ya sea porque yo lo estoy poniendo como equity o que lo está poniendo un banco o una institución financiera como capital. Y aquí es donde viene muy importante el tema de, ok, pero ¿estoy o no estoy en ese óptimo de apalancamiento? Porque sí existe una manera matemática de saber si yo estoy en una capacidad de endeudamiento correcta o insostenible. Entonces, esos dos números los tengo que saber. ¿Cuánto puedo crecer sin
que me afecte, digamos, pedirle plata prestada al banco o pedirle plata prestada a mis accionistas. Y si eso no es un problema y sí puedo pedir apalancamiento, pero me quiero mantener en esa razón de apalancamiento óptima, ¿cuánto sosteniblemente podría crecer? La conclusión aquí en este punto es dividendo y crecimiento son discusiones que no son separadas, son la misma conversación, porque lo que no me reparto en dividendo debería ser utilizado para el financiamiento de futuras inversiones. Y ojo, si yo no estoy reinvirtiendo, yo estoy, y puede ser correcto, de acuerdo a lo que nos está diciendo la tasa de crecimiento sostenible, pero el crecimiento, si no viene por reinversión, viene por deuda, que no hay ningún problema, pero tenemos que estar claro de eso. Yo he tenido varios clientes que me dicen, como dije al principio, no sé cómo llegué aquí. Yo agarro sus números, agarro los últimos 5 años o los últimos 10 años y le digo, señor, ¿cómo que cómo llegó aquí? Aquí está totalmente la explicación. Usted está reteniendo muy poco, es decir, usted está repartiendo todo en dividendo y lo que usted está haciendo es deteriorando el patrimonio de la empresa. El crecimiento ha venido a punta de deuda, en su momento pudo conseguir financiamiento, pero ahora que las ventas han bajado está muy apretado y ahora no puede pagar esa deuda y se dio cuenta que el activo ya prácticamente no era suyo, el activo era prácticamente las instituciones financieras. Así que sí, si en el corto plazo yo estoy diciendo, bueno, repartamos dividendos, puede que te feliciten al principio, pero que en el largo plazo vaya en detrimento de los accionistas. A ver, entonces, ¿cuánto debo apalancarme? Entonces, nuevamente, a mí me gusta siempre verlo en los extremos porque el punto óptimo siempre está, no en el punto medio, pero tratando de ver hacia dónde tengo que ir de un lado o del otro. Tenemos que ver que mientras menos capital yo ponga, estoy poniendo más riesgo el negocio. Es decir, mientras más deuda, más riesgo. Mayor exposición para mis accionistas y también estoy exponiendo recursos en una situación en donde yo digo, bueno, necesito pedir un préstamo y entonces voy a poner esto como colateral. Cuidado. O sea, estas son cosas en donde todos vivimos la pandemia. En la pandemia, lamentablemente, me tocó con muchos clientes. Tenías que dar en dación de pago los activos. Los bancos tampoco quieren llenarse de activos. Ahorita mismo bastantes bancos tienen todavía una cartera hipotecaria morosa de bienes reposeídos, que no es el negocio del banco, pero es una situación que pasa muchas veces que al no tener los protocolos y la gobernanza corporativa correcta, tomamos malas decisiones financieras, como que si hey, necesitas plata, pon ese activo, o necesitas plata, pon tal cosa. Esas cosas tienen que verse con un procedimiento que vaya primero a través de la parte operativa con tu CFO y su equipo, después se sube a un comité financiero donde debe ser interdisciplinario, se lleva a junta directiva y dependiendo del tamaño de las empresas, deberían haber otras instancias donde involucres también al accionista, ¿no? Eh, el endeudamiento no es malo, quiero que tengamos eso claro, el endeudamiento no es malo y no es verdad que, 70-30, 50-50, no, eso es una cosa muy puntual que va a depender de condiciones de mercado, del costo de mi patrimonio, o sea, hay unos cálculos matemáticos que hay que hacer para especificar realmente ese punto óptimo. La curva del WACC es como una U, hay un punto donde cierta proporción de equity y de deuda llega a minimizar el WACC y eso es lo que maximiza el valor de la empresa. Y eso no es, digamos, un punto generalizado. Ese punto va a depender de muchos otros factores, pero yo creo que lo que es importante aquí entender es que, y miren, hasta en las palabras uno tiene que ser cuidadoso, porque por ejemplo puse controles y previsiones y estaba primero pensando si ponía provisiones, pero yo dije, no, 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 previsiones porque hay que también anticiparse a muchas circunstancias, porque por ejemplo, tú dices, bueno, yo me endeudo con esto y esto para hacer los flujos, cuidado, sensibilizar todas las cosas, porque al final en el papel aguanta todo. Yo nunca he visto, y esto es algo personal que me moleste y espero que a varios de ustedes también, yo nunca me he sentado en una proyección que me digan que va a haber recesión o que va a haber cosas. Siempre todo el mundo proyecta que va a haber crecimiento infinito. Eso no funciona así en la vida. Hay ciclos económicos, hay momentos en donde en el corto plazo se puede tener visibilidad, tal vez menos hacia el futuro, pero uno tiene que prever y controlar y provisionar y tratar de que esas políticas de repago sean claras. Una cosa muy importante que nosotros tenemos y yo siento que la banca panameña es bastante conservadora y eso es bueno, pero por ejemplo en muchas instancias uno calcula y dice, bueno, siempre y cuando tengas capacidad de repago de los intereses y me ponen un balloon payment al final, no hay problema, yo veo de aquí a allá para ver cómo repago eso. O por ejemplo, y esto es muy común,
oye, mira, yo te lo repago en 5 años, pero tíramelo como si te lo estuviera pagando en 10 para que entonces el flujo sea menor. Ok, está bien por ahora, pero ¿y cómo vas a ir haciendo para que entonces cuando llegue ese balloon payment, si lo puedes refinanciar o no se puede refinanciar? O sea, aquí hay que tener unas políticas muy claras y entender muy bien el riesgo de las decisiones que se están tomando para ver si estamos haciendo las cosas o en detrimento de los accionistas o estamos generándole valor a los accionistas y dueños de un negocio. Es- Siempre me gusta caer en el concepto de, bueno, pero ¿esto es teoría o esto de verdad pasa? Y entonces aquí le tengo dos citas, hay varias más que me leí para la presentación, pero existe evidencia empírica del mercado de los capitales que si tú tienes una gobernanza corporativa robusta, eso se traduce en menos costo de financiamiento. Tal vez en montos que son, y tengo que admitirlo, relativamente chicos en algunas circunstancias, pero cuando uno está hablando de millones de dólares, cuando uno está hablando en el largo plazo, esto tiene un efecto compounding que es importante. Fiorillo y su equipo hicieron un análisis muy reciente en el 2000 de este año, donde analizaron 25.000 bonos corporativos de 2.600 empresas y la conclusión es que sí existe una relación entre empresas que tienen una gobernanza corporativa robusta y menores tasas de financiamiento por la cadena causal que les dije al principio de la presentación. Y ellos calculan que al menos 10 puntos básicos menos. De hecho, esto confirma un estudio del 2024 que hicieron una metodología un poquito diferente. Ellos más se enfocaron en los scores de ESG y agarraron a los líderes de ESG, ellos calculaban que 14.3 puntos base menores, puntos base para el que no sabe, cuando yo estoy hablando de 1%, estoy hablando de 100 puntos base. Entonces, claro, ahí se habla de que hay un componente marginal, es un componente chico, pero es un componente que es causal y que es importante, que en el largo plazo ese compounding tiene un efecto. Aquí hablan mucho también del concepto de los bonos temáticos, que no se ha popularizado tanto en Panamá. Ya existe, por ejemplo, un bono azul en Panamá, pero se habla de los bonos verdes y se hablan de los bonos temáticos, los famosos bonos rosados de los diferentes colores. Aquí sí hay un tema de acceso al mercado de capitales que es muy real y hay evidencia empírica de esto. Tú, como parte de un protocolo de fondos de inversión, y esto también aplica para las multilaterales, te obligan a que parte del mandato incluya temas de gobernanza. ¿Cuál es el porcentaje de tu junta directiva que tiene participación femenina? ¿Cuáles son los proyectos de sostenibilidad que están haciendo? ¿Cuál es el impacto que están haciendo en el ambiente? ¿Cuáles son las políticas de antisoborno y de anticorrupción? Todas estas cosas influyen. De hecho, Uruguay ya tiene trayectoria en esto. Uruguay emite bonos que van amarrados a bonos soberanos que van de la mano con compromisos de transparencia institucional. Y de hecho, son bonos que salen más baratos. Es decir, que los inversionistas están aceptando un retorno más bajo, pero están siguiendo un mandato de que ellos pueden invertir en ese tipo de rubros, porque al final nosotros ya estamos empezando a hablar del concepto de inversiones con propósito y que las instituciones digan yo solamente invierto en empresas que cumplen con estos requisitos y con estas no, sin querer hacer ningún juicio de valor, solamente dar algunos ejemplos, por ejemplo, que un fondo de inversión diga yo no invierto en petroleras o yo no invierto en empresas de cigarrillos o yo no invierto en empresas de alcohol, pero sí invierto en empresas que tienen, por ejemplo, una financiera que ayuda a mujeres emprendedoras o que tienen sistemas sostenibles del manejo de agua o de la pesca, etcétera. Entonces, solamente a manera de ejemplo, no un juicio de valor, pero son cosas que pasan hoy en día en los mercados de capitales. Así que sí existe evidencia empírica, esto no es nada más teoría. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ir aterrizando estos temas? Yo pienso que entonces, cuando estamos hablando de la gobernanza y cómo aplica entonces para los temas corporativos, aquí claramente tenemos que estar hablando de los roles. O sea, ¿cuál es el rol de la junta directiva? ¿Cuál es el rol de los comités financieros y de riesgo? ¿Cuál es el rol de la transparencia y la comunicación hacia los inversionistas? Aquí es donde yo siempre digo que tal vez en Panamá estamos muy acostumbrados a que la enorme mayoría de las empresas son empresas privadas, son empresas familiares, pero en la medida de que tú vas creando más, unas sociedades más grandes, donde hay más socios, sociedades en donde tienes participación en el mercado de capitales, ya sea por los bonos o ya sea por las acciones, tienes que hacer más transparente la comunicación hacia los inversores. Si te metes en cualquier página de cualquier empresa que tiene participación en el mercado de valores, tienen todo un concepto que es relaciones con los inversores.
porque al final los inversores están confiando en una gestión. Y al final, para poder confiar en esa gestión, tienen que estar claros cuáles son los protocolos, cómo se decide esos tres valores que yo dije, cómo se invierte, cómo se apalanca, cómo se reparten dividendos. Teniendo esas tres cosas claras, genera confianza, genera que las empresas quieran, los inversionistas quieran meterse en esas empresas, y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener muy, muy claramente identificadas en el tema. Entonces, eso digamos un pantallazo. Esto obviamente es un tema mucho más extenso, pero quería dejar un espacio para preguntas y respuestas. La verdad es que nuevamente muy agradecido con don Temístocles Rosas por la invitación y con el Instituto de Gobierno Corporativo. Ha sido un placer. Por favor, estoy atento a las preguntas que quieran tener y estoy a su orden. Ok, muchas gracias, Eric, por la excelente presentación que has tenido. Vamos a ver las preguntas que tenemos aquí en pantalla. ¿Por qué se está utilizando últimamente la estrategia de recompra de acciones en lugar del reparto de dividendos? ¿No es solo para aumentar el valor de las acciones en el mercado? Ok, hay varias razones por las que se podría hacer, depende de la jurisdicción, porque sí también hay un componente fiscal, porque puede ser que el impuesto de dividendo es mayor al de ganancia de capital. Esa puede ser, digamos, una de las razones directas. Otra razón es que precisamente una de las cosas que puede hacer como estrategia una empresa es, en lugar de diluirse, concentrar participación en ciertos grupos, y lo que puede hacer es tener un proceso y un protocolo, decir quiénes estarían interesados en comprar, y que se utilice el flujo de esa empresa para sacar a ciertos accionistas que así lo desean. Esa es otra manera, digamos, de verlo. Pues también, por supuesto, como acaba de indicar acá, cuando tú estás viendo el tema de cómo se determina el precio de una acción, cuando estás hablando en la bolsa de valores, también es un tema de cuántas acciones hay outstanding. Pero para mí va mucho más allá de eso, ¿no? Volviendo nuevamente al tema de gobernanza, cuando se toman decisiones, acuérdate que cuando tú tienes una acción, tienes voto. Bueno, hay acciones que no tienen derecho a voto, pero cuando estamos hablando de que cada acción lleva un voto, poder controlar esos proxies. Y eso, nada más para dar ejemplos, cuando tú compras acciones a través de un broker y ese broker al final representa un bloque, eso puede, en el tema de no bien medido de la gobernanza, puedes tener a estos inversionistas que son activistas y que quieren hacer cambios importantes dentro de la empresa, no necesariamente que la empresa también los quiera tener. Así que es tal cual como lo están mencionando, pero tiene sus matices. Como para resumir, tiene un componente fiscal, tiene un componente de gobernanza, pero por supuesto también la maximización del precio, que es muchas veces lo que se busca. Otra pregunta, Eric, que tenemos acá. ¿Qué retos enfrentan las pequeñas y medianas empresas para implementar buenas prácticas de gobernanza corporativa? Bueno, cuando estamos hablando, voy a empezar de abajo hacia arriba, ¿no? Cuando estamos hablando de pequeñas empresas, hay veces que al gerente general le toca ser un todólogo, ¿no? Porque el gerente no es que tienes departamentos tan diferenciados como tendría una empresa mediana o tendría una empresa más grande, donde tienes formalmente un director financiero, formalmente un director comercial, formalmente a un director de operaciones. Muchas veces, dependiendo del tamaño de la empresa, el gerente hace esas tres funciones, o es gerente general y comercial, pero no financiero. Entonces, ahí es donde está, digamos, el desafío. Evidentemente aquí estoy sesgado, yo soy financiero. Es muy fácil robar. O sea, si uno no tiene muy clara, si no le tienes confianza a un director financiero, hay cosas que ni te enteras. Yo invito a que se sienten a pensar cuántas veces han escuchado de alguna persona cercana, o han escuchado casos de que el contador se robó la plata o el financiero se robó la plata, porque es que no tenemos los protocolos adecuados para la reportería, para la transparencia. Ahí es donde, nuevamente, y esto lo ha dicho don Temi muy bien, la política es el qué y el procedimiento es el cómo. Entonces, si nosotros no tenemos seriamente sentarnos a hacer ese tipo de políticas y protocolos, estamos confiando a ciegas y estamos navegando a ciegas. Tenemos que tener procesos. Voy a enfocarme tal vez en la parte financiera. No, nuevamente volviendo a las cosas. El manejo de flujo de caja. Muchas empresas pequeñas lo que dicen es: yo manejo directamente el flujo de caja. Esa es una manera de controlar, ¿no? Pero tú también tienes que tener procesos de validación de que, ok, tienes a una persona operativa que se encarga de unos temas, pero que te haga reporterías, que te haga, digamos, esos checks and balances de que, bueno, doble autorización, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que el desafío ciertamente es que cuando tienes poca capacidad de recurso humano,
te toca absorber muchas cosas, pero si es una cosa que hay que priorizar, es una de las cosas que hay que priorizar, sin cuestión de duda. Una pregunta que ha formulado aquí uno de los presentes en este webinar, yo te la voy a complementar con otra duda que va relacionada a eso. En contextos donde no existe un mercado de valores robusto, ¿cómo se mide el impacto de la gobernanza corporativa en el valor de la empresa? Yo lo que quisiera es, Súper. además de eso, sí, Eric, es cuando uno sale al mercado a emitir un bono o a una venta de acciones, aumento de capital y demás, los procesos que se hacen para sustentar la información que la empresa va a presentar para los posibles inversionistas tiene una serie de revisiones, entre esas las revisiones propias de contadores, porque tiene que haber distintas fuentes, el contador interno o el auditor externo de la empresa con uno que se ponga de la contraparte del agente, el broker que te está haciendo la inversión. O sea, hay toda una serie de validaciones. Entonces, en función a la pregunta, si nos puedes ampliar cómo es esto para que cuando un inversor vea la información que le está presentando un broker, haya el trusting de que eso que está ahí es cierto. Excelente. Y yo creo que usted lo ha dicho muy bien. Al final, cuando nosotros estamos viendo las ventajas para uno que es inversor, tener acceso al mercado de capitales es que te da información y dependiendo de la liquidez del mercado, es información en tiempo real. En Panamá, que los mercados no son tan líquidos y que la mayoría de las empresas no cotizan o no están en bolsa, sí se puede seguir haciendo este procedimiento en donde uno hace estos cálculos matemáticos que les digo. Pero, y aquí es donde entra la parte de la gobernanza, los procesos y los protocolos, eso es hipotético hasta que yo pueda sustentar que esos números han sido validados. Creo que usted ha dado un muy buen ejemplo. Si a mí, por ejemplo, me pasan unos documentos y son unos estados financieros. Y los estados financieros son, por ejemplo, del contador interno, por más profesional que sea, y es una profesión regulada, el CPA, yo necesito que un tercero lo vea y que ese tercero sea una persona de reputación y confianza. Muchas veces te obligan de que tienes que usar cierto tipo de empresas para que esas empresas te validen. Hay muchas calificadoras de riesgo, pero las principales tres, Moody's, Fitch y Standard Poor's, están ahí por algo, porque es parte de un proceso de que ellas son las tres empresas más robustas que la reputación de ellos dependen de la diligencia con la que se hace ese due diligence. Para seguir, esto pasa con muchísimos temas. Cuando uno está haciendo, por ejemplo, buscando inversionistas para proyectos, la validación de un tercero, que usted también lo ha mencionado, no solamente es en el tema financiero contable, sino también en el tema operativo. Ok, yo estoy proyectando que, por ejemplo, los precios de la energía, el mercado spot va a ser tanto. ¿En qué basaste esa proyección? Porque el papel lo aguanta todo. No, es que hice un estudio con un tercero imparcial o vamos a pedir a un imparcial que nos diga si esto está bien o está mal. O sea, el concepto del peritaje o el concepto de, por ejemplo, tener a un tercero experto es importante. Por ejemplo, cuando se hace financiamientos de proyectos grandes, muchas veces los bancos dicen, bueno, yo me acojo los principios de Ecuador, que hay una serie de principios sociales, ambientales y de riesgo que hay que seguir. Es que yo me acojo a los IFC Guidelines. Todas esas cosas van a requerir a un tercero que le da garantía a ese inversor o a ese banco, decir, esta persona sí está siguiendo los procedimientos, esta es la lista de cosas que tenemos que hacer. Entonces, sí, al final creo que es más evidente cuando estamos hablando que si participas en el mercado de valores y estás público, esas son cosas que están implícitas y que tienes que pasar por una serie de procesos, pero que las empresas que no están en el mercado de valores también se ven impactadas por esto y me atrevo a decir que el due diligence es hasta más pesado precisamente porque no es parte normal o no es la naturaleza del negocio tener todas esas políticas de gobernanza en place. Ahora,
empezar a ponerlas ayuda cuando ya tengas el proceso porque genera nuevamente, y esa es la palabrita mágica, genera confianza. Cuando tú llegas y dices, este es mi auditor externo, estas son las cosas, estos son mis procedimientos, estos son mis protocolos, la empresa se maneja de esta manera y no es discrecional. Tengo una junta directiva con estos temas, estos son los que aporta cada uno, este es mi equipo, etcétera. Todas esas cosas lo que ayudan al final es a transmitir esa confianza, confianza y transparencia es menos riesgo se traduce en un mayor valor de la empresa. Yo te quería hacer una última pregunta ya, Eric. Cuando estamos en esto y tú has hecho un recalco del rol que tiene que jugar el CFO en todo este tema. Lo has mencionado mucho durante la presentación, pero hay cosas que uno cuando está dentro de toda la gestión directiva de un negocio, su relación con los stakeholders. Entonces, en el tema de valoración, tus stakeholders son un grupo que no necesariamente es otro grupo que quizás sean tus consumidores, sociedad y demás, porque la valoración te la va a poner un grupo de stakeholders. ¿Cómo es ese relacionamiento para que no se vea una disminución de valor? Te lo voy a definir muy folclóricamente, percepcional, sino real, porque yo, esta gente sabe que mi empresa vale por estas y estas cosas, aunque yo esté en un mercado distinto, que yo tenga otras cosas de situaciones con otros stakeholders. ¿Cómo lo manejaría? Mira, excelente. Y quisiera echar un paso atrás. Siempre está el debate cuando se hacen este tipo de cosas cuando no estás en mercado de capitales, de cómo se valora el intangible. Entonces hay gente que dice, el intangible ya es subjetivo. No necesariamente. De hecho, hay varias metodologías para hacerlo. Una de esas es, por ejemplo, el costo de reemplazo. Una de esas es, por ejemplo, el time to market. Muchas veces ese know-how específico que tiene la empresa ayuda a eso. ¿Por qué estoy trayendo eso a colación? Porque en el tema del mapeo de los stakeholders, es importante saber dentro de tu proceso y tu protocolo el impacto que tiene sobre el flujo de caja. Déjame darte otro ejemplo para ir, digamos, matizando esto y cómo esto puede, cómo esto al final crea todo este impacto. Eh, los números en un papel o en un Excel, si no tienes cómo, digamos, sustentarlo con un contrato, si no tienes cómo sustentarlo digamos, data histórica robusta y si no tienes digamos, una buena fidelización de tus clientes, por así decirlo, no sirven de nada. Entonces, los stakeholders, tú dices, oye, mira, es que lo que pasa es que esto es un tema de percepción. No, espérate, es que al final tú tienes cómo demostrar una trayectoria, tú tienes cómo demostrar que tú tienes un diferenciador intangible de las otras cosas, porque es que no es lo mismo decir una marca genérica de sodas que decir Coca-Cola, o no es como decir una marca genérica de, por ejemplo, afeitadoras que decir Gillette, por ejemplo. Entonces, claro, ese intangible ha sido construido a punta de procesos. Entonces, claro, cuando tú llegas a sustentar las cosas, o por lo menos mi filosofía con eso es, hey, yo tengo una relación muy bien manejada por procedimientos y protocolo, por ISO, lo que tú quieras, con los stakeholders que son mis proveedores. O sea que por este lado tengo garantizado el suministro. Yo tengo una serie de contratos y una relación de larga data con estos clientes, con estos stakeholders. Yo tengo una relación de larga data con estos bancos, o sea que yo tengo, digamos, estas cosas amarradas. Y los supuestos, por lo menos desde mi perspectiva, los supuestos pasan a ser de hipotéticos a ya, digamos, algo tangible, o así es como tratar de ver cómo se hace esto para que la narrativa y el discurso no queden en lo etéreo cualitativo y tratar de volverlo mucho más sustentable. Ahí es un poquito mi perspectiva con esa pregunta. O sea, ya una última, acá me está preguntando el amigo Jairo Amaya. ¿Hay algún informe en el mercado que demuestra que las empresas con buenas prácticas de gobernanza financiera son más sostenibles que las que no las tienen? Sí, yo estaba haciendo referencia a unos estudios empíricos recientes que han salido, de bastantes de eso. Yo con mucho gusto se los puedo compartir. El punchline al final es que esto no es algo teórico, es algo con evidencia real, que las empresas que tienen mayor gobernanza o mejor gobernanza acaban teniendo costos de financiamiento más bajos y que son más sostenibles en el tiempo precisamente porque el protocolo los obliga a prever y mapear los riesgos financieros. Pero claro, puedo Y, hasta darle las citas puntuales. y, De hecho, aquí y gracias, tenía Eric. unas.
Gracias, Eric. Pero aquí también te quiero reforzar, sí tiene un beneficio comprobado. Entre las cosas que se tienen que presentar dentro de las estructuras financieras, valoraciones y demás, enséñame tu informe de sostenibilidad donde me vas a demostrar ASG. Y ahí entonces tú vas a demostrar tus buenas prácticas de gobernanza, qué estás haciendo con el medio ambiente. Todos hemos escuchado de bonos verdes o de estructuras verdes que son mucho más baratas. También tienes acceso a un financiamiento mucho más barato y sí vale la pena y sí pagas hacer las cosas bajo estos formatos que no tenerlos. Te va a salir más caro porque como tienes que demostrar y como tienes que sustentar, eso da una mejor seguridad y garantía. Una buena gobernanza me va a decir a mí que una estructura financiera de 10 años va a llegar a 10 años. Siempre tenemos que tener claro ese principio de que yo estoy pidiendo dinero para pagar después y hay un retorno de esa inversión porque el negocio lo va a dar hacia allá y estas prácticas de buen gobierno lo garantizan. Te queremos agradecer, Eric, el tiempo, siempre muy grato compartir contigo. No es la primera vez que hemos estado en debate, pero siempre aprendiendo de todos los conocimientos que nos das en este tipo de actividades y agradeciéndoles a todos los que han participado en este webinar su participación. Tengo una cantidad de felicitaciones para ti y le agradecemos muchísimo que hayan participado con nosotros y ya nos veremos próximamente en otro webinar. Yo sé que vas para otra presentación, Erika, así que muchos éxitos allá en el foro del Sindicato de Industriales. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Buen día.